Antes de la división de las naciones, el mundo entero hablaba un solo idioma. Pero un hombre se atrevió a enfrentar al propio Creador. Prometió al pueblo protección contra Dios, poder sin límites y una torre que tocaría el cielo. Lo que vino después fue el caos, la confusión y el nacimiento de las lenguas que nos separan hasta hoy. ¿Quién era Nimrod? ¿Qué realmente sucedió en Babel? ¿Y qué revela Flavio Josefo sobre este momento decisivo de la humanidad? Quédate hasta el final. Descubrirás una versión de esta historia que pocos conocen y ninguna Biblia moderna explica en tantos detalles. Capítulos 4 y 5. La Torre de Babel y la dispersión de las naciones. Visión según el libro de Flavio Josefo. Historia de los hebreos. El mundo después del diluvio. La tierra aún llevaba las marcas del diluvio. Los ríos habían rediseñado los valles. Las montañas guardaban el silencio de las aguas que las cubrieron, y el miedo al castigo divino aún vivía en la memoria de los descendientes de Noé. Flavio Josefo narra que los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, nacidos 100 años antes del diluvio, fueron los primeros en abandonar las montañas y descender a las planicies. La tierra que eligieron se llamó Sinar, una vasta planicie fértil que más tarde se convertiría en la cuna de Babilonia. Dios había ordenado que los hombres se dispersaran y poblaran la tierra, fundando colonias y cultivando nuevas regiones. Pero los hombres, aún temerosos y desconfiados, resistieron la orden divina. Prefirieron permanecer juntos, como si la separación significara vulnerabilidad, o peor, un nuevo castigo. Josefo escribe que, debido a esta desobediencia obstinada, Dios permitiría que cosecharan los frutos amargos de su propia rebeldía. El ascenso de Nimrod. Entre los descendientes de Noé, surgió Nimrod, nieto de Cam, hombre de extraordinaria fuerza y carisma. Josefo lo describe como valiente y audaz, pero también ambicioso y tiránico. Nimrod veía en la prosperidad humana una oportunidad, no para servir a Dios, sino para dominar a los hombres, decía. La fortuna no viene del cielo, sino del coraje humano. Fue el primero en instaurar un reino de poder humano, basando su autoridad en la fuerza y la vanidad. Flavio Josefo lo llama el fundador de la tiranía. Convenció al pueblo de que debían abandonar la adoración al Creador y confiar únicamente en su propia fuerza. Les prometió seguridad contra cualquier nuevo diluvio y, para probar su autoridad, propuso una obra nunca antes vista, una torre que tocaría el cielo, la construcción de la Torre de Babel. Movidos por el orgullo y la promesa de inmortalidad, los pueblos de Sinar se unieron en una empresa colosal. Josefo describe el escenario: multitudes en marcha, obreros trabajando día y noche, la tierra temblando bajo el peso de la obra. La torre, dice él, crecía con increíble rapidez. Se construía con ladrillos cocidos y betún como cemento para que ni el fuego ni las aguas pudieran destruirla. La ambición humana parecía no tener límites. El pueblo creía que, al alcanzar el cielo, escaparían del dominio divino. Nimrod afirmaba que si Dios trataba de castigarlos nuevamente, la torre sería su refugio y fortaleza contra el Altísimo. Josefo observa con ironía: ellos juzgaban vergonzoso ceder a Dios, como si su fuerza fuera mayor que la del Creador. El espíritu de orgullo había reemplazado el temor, y lo que comenzó como un símbolo de unión se transformó en un monumento de rebelión, la ira divina y la confusión de las lenguas. Dios contempló la locura de los hombres y decidió actuar, no con destrucción como en el diluvio, sino con división. Josefo destaca la misericordia divina. Dios no los exterminó, sino que confundió sus lenguas. En un instante, el sitio de construcción se sumergió en el caos. Albañiles pedían ladrillos y recibían agua. Comandantes gritaban órdenes que nadie entendía.
Las palabras se fragmentaron en decenas de idiomas y la unidad humana se deshizo en confusión. Fue así, dice Josefo, como el lugar recibió el nombre de Babel, que en hebreo significa confusión. La torre se detuvo, el orgullo se desplomó, y el sueño de Nimrod de desafiar el cielo terminó en ruinas, no por las manos de los hombres, sino por el simple poder de la palabra divina, la dispersión de los pueblos. Con las lenguas divididas, los hombres ya no podían convivir. La comunicación se rompió y la cooperación se hizo imposible. Fue entonces cuando Dios, por su providencia, dispersó las naciones por toda la tierra. Josefo sigue narrando que cada grupo partió según entendía, buscando diferentes regiones, montes, valles, islas y tierras lejanas. Algunos formaron ciudades y reinos, otros navegaron hasta islas desconocidas. Así comenzó la diversidad de las naciones, resultado directo del orgullo humano. Algunos pueblos conservaron los nombres antiguos, heredados de sus patriarcas. Otros los cambiaron, y muchos, con el tiempo, fueron renombrados por los griegos, que dominaron esas regiones siglos después. Flavio Josefo observa que esos nuevos nombres hicieron que muchos olvidaran sus orígenes, pero la genealogía de los hebreos preservó el registro verdadero. Para él, el mapa de las naciones es el testimonio de la mano de Dios sobre la historia humana. Ningún imperio se levanta, ni un pueblo se forma, sin que el Creador lo permita. La herencia de Babel. Josefo no trata a Babel solo como un evento histórico, sino como una lección moral y espiritual. La torre no era solo un edificio de ladrillos, era un monumento a la soberbia humana. Simbolizaba el momento en que la humanidad intentó reemplazar a Dios por su propio poder. Nimrod enseñó a los hombres a despreciar a Dios y confiar solo en sí mismos, escribe Josefo, y es por eso que el castigo fue tan preciso. Dios tocó aquello que hacía fuerte a la humanidad, el lenguaje. Cuando la palabra se fragmenta, la unidad se pierde. Sin comunicación, no hay imperio, no hay progreso, no hay orgullo que resista. Babel, por lo tanto, es el símbolo eterno de la limitación humana. Por más que el hombre construya, planee o domine, basta un soplo divino, una confusión de palabras, para que todo se derrumbe. El significado espiritual según Josefo. Flavio Josefo, con su visión de historiador y teólogo, ve en la confusión de las lenguas un acto de justicia y misericordia. Justicia, porque castigó el orgullo. Misericordia, porque impidió que el pecado colectivo se volviera total. La dispersión de las naciones fue, por lo tanto, el comienzo de un nuevo orden. La preparación del mundo para el surgimiento de pueblos, culturas y, en el tiempo adecuado, el pueblo de Israel. Josefo sugiere que la mano de Dios nunca abandonó a la humanidad. Incluso cuando el hombre se pierde en su propia arrogancia, la providencia divina guía los destinos, haciendo del caos un camino hacia la redención. Cierre reflexivo, llamada final. Y así, de una torre inacabada nació el mundo que conocemos. Las lenguas se multiplicaron, los pueblos se dispersaron y la historia humana siguió el curso trazado por Dios. Nimrod quiso alcanzar el cielo, pero el cielo descendió y confundió sus planes. Desde entonces, Babel permanece como un recordatorio silencioso. Cada vez que el hombre intenta levantar su propio trono por encima de Dios, el resultado es siempre el mismo: confusión, división y caída. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Ahora conoces la visión de Flavio Josefo, una mirada histórica y espiritual sobre la Torre de Babel que pocos han oído. Inscríbete en el canal, porque en los próximos episodios seguiremos la jornada de los descendientes de Noé y descubriremos cómo el mundo antiguo fue moldeado por la mano de Dios.